Estoy muy emocionado, muy feliz, muy contento y muy motivado con el episodio que se avecina. Hoy tenemos a un invitado que vive en el presente, pero que ya tiene los dos pies en el futuro, que tiene una cabeza privilegiada, que tiene la generosidad de compartir con todos nosotros su visión de presente y de futuro en temas tan variados como la educación o la inteligencia artificial. Un tipo generoso, empático, cercano y que está realmente adelante de la ola del futuro. Quiero dar una muy cordial bienvenida a don Miguel Costa. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Quiero ver si te puedo subir aquí y ahí ¿Qué te tal, podemos Andy? subir. Comienzo un poquito accidentado, pero no, ahora remamos y vamos para arriba. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, encantado de estar aquí, sobre todo muy agradecido por tu generosa invitación. Evidentemente, pues muchas de las cosas que has dicho, creo que te he engañado y me tienes en una altísima estima, pero te agradezco mucho esta presentación que has hecho y, como digo, muy agradecido e ilusionado de compartir esta charla juntos. Bueno, Miguel es una persona súper humilde. El otro día, en un llamado telefónico para preparar este episodio, estuvo unos 15 minutos pegándome una disertación sobre el presente y el futuro de casi todo, que yo dije, qué lástima que no te estoy grabando, porque esto es una masterclass nivel estratosférico. Pero bueno, como seguramente hoy Miguel va a igualar o a mejorar esa charla, quiero empezar este episodio como solemos hacer en esta temporada 3 de Totem Live, que es preguntándole a nuestro invitado quién es. Don Miguel Costa, ¿quién es Miguel para usted? Vamos a ver si consigo explicarle a quien nos escuche quién es Miguel Costa. Yo siempre digo que Miguel Costa es una persona feliz y muy agradecida. Las personas que me conocen siempre dicen que veo el vaso medio lleno, porque creo que es una manera muy sana de afrontar todo lo que hacemos. Y como decía, feliz porque me considero afortunado. Tengo una familia fantástica, soy eh, padre de 3 niñas maravillosas, con una compañera de viaje, mi mujer, que acabamos de celebrar hace 2 semanas nuestro 25 aniversario, nuestras bodas de plata, así que estamos especialmente contentos de haber pues compartido este largo viaje juntos y todavía no arrepentirnos de estar también con ganas de recibir lo que nos queda. Muy contento también con mi trabajo, creo que soy un afortunado por lo que tú comentabas, ¿no? Porque la vida me ha dado la oportunidad de trabajar en la educación, que es algo que me apasiona, que creo que es la clave y lo que marca una diferencia en el mundo, en la vida, en las personas. Hablamos mucho de well-being y no conozco a nadie que no esté contento con la educación que ha recibido, con la formación que tiene y que sea feliz de verdad. Creo que independiente del dinero o de las cosas que uno pueda atesorar, eso marca una diferencia, ¿no? Y luego también me siento muy afortunado por trabajar en la institución en la que trabajo, en EA University, la cual me ha dado la oportunidad de, como siempre digo, crecer juntos. Entré hace 26 años cuando terminé mi MBA y he acompañado durante todo este largo viaje a la institución, creciendo, afrontando nuevos retos, aprendiendo muchísimo de este sector apasionante y sobre todo viendo muchos de los cambios que se han producido. Y termino. Cuando siempre me presento con algo que mi mujer a veces me regaña, me dice, ¿por qué cuentas esto? Pero siempre digo que creo que hay cosas que te marcan y que ponen a cada uno en su sitio y que por eso me hacen, como he dicho, ser tan feliz. Hace justo prácticamente 4 años, teniendo una vida tan feliz como la que te estoy contando, eh, me detectan, o yo tengo un problema en la pierna, un dolor en la pierna, pues que creía que era por hacer deporte, me gusta hacer deporte, por hacer la historia corta, que creo además gente que no la conoces, me detectan un linfoma folicular. Es decir, es un tipo de cáncer que no sabía lo que era. Por suerte, como puedes ver, completamente curado, limpio. O sea, es una historia muy feliz. Por supuesto, pasé por quimioterapia, por un proceso bastante duro, más que para mí, yo creo, para las personas que están alrededor mío, las que te aprecian, te quieren y sufren cuando ven que tú sufres. Pero que me ha hecho ver y reforzar esa idea, ¿no? Ese modo de vida de que hay que disfrutar cada minuto que tenemos la ocasión de compartir con las personas que quieres, las personas que te importan, lo bueno que te da la vida, que a veces que te da cosas duras, pero la mayor parte de los que somos agradecidos tenemos, como digo, esa sensación de que hay que dar gracias por estar aquí, por compartir.
todas las buenas cosas que la vida nos da, a pesar de que algunas sea mala, pero la mayor parte son buenas. Así que por eso mucho más contento. Y ese Miguel Costa que hoy se presenta, pues también da, como yo digo, testimonio de que evidentemente pues el cáncer tiene todavía mucho por recorrer, pero se cura. Y yo creo que soy una de las personas que puede dar fe y testimonio de que, por suerte, se puede superar. Así que siempre digo a mis alumnos, porque siempre me presento dando clase cuando empiezo un curso, diciendo que a mí me ayudó mucho en aquel momento cuando la gente se me acercaba y me decía, mira Miguel, ves esta foto, este es mi padre, este es mi hermano, esta es mi mujer, este es mi hijo. Estaba también parecido como tú estás ahora y fíjate, está perfecto, está fenomenal. Y eso ayuda mucho, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El que te den te transmitan esa positividad es algo que ayuda muchísimo. Así que eso también es Miguel Costa, que no todo el mundo conoce y que también a mí me gusta compartir, ¿no? Qué guay, Miguel. Bueno, empezando tocándonos la fibra y el corazón, contando ese recorrido profesional admirable para quienes puedan no saber, la EA University y el EA Business School son dos de las instituciones más prestigiosas, no solamente de Europa, sino del mundo. Y Miguel ha contribuido y sigue contribuyendo día a día para que ese prestigio y esa reputación sigan increyendo. Pero si me permitís, casi un atrevimiento, que es disentir con tu esposa, cosa que obviamente habla de que no soy un tipo inteligente. Yo tengo una postura que fue cambiando con los años en relación a poder compartir estos baches que nos pone la vida o estos desafíos que nos pone la vida, porque creo que hay muchas personas que pueden estar pasando, como vos bien apuntabas hace un ratito, un bache similar o diferente, el que sea, pero el no sentirse solo, ni sentirse, ¿por qué a mí? ¿No? Y esas cosas a veces son un poco un aliento. El otro día hablaba con una persona que pasó por Totem Live, que contó un poco su historia vital y me compartía la cantidad de mensajes de agradecimiento por justamente haberse abierto y haberlo compartido. Y a mí me parece bien visibilizar las cosas, ¿no? Porque al final, si no, entramos en una dinámica un poco fake, en donde parece que el mundo es Instagram, ¿no? Donde todo el mundo tiene un buen cuerpo, todo el mundo viaja, todo el mundo es rico, todo el mundo es guapo, no existen los problemas, no existen las enfermedades, no existe nada de lo malo, y todo es maravilloso, pero es una mentira que hace daño. Así que me parece valiente visibilizarlo, me parece valiente compartirlo, y además me parece genial, sobre todo si lo has superado, que puedas también, quizás, si te animas, compartir también alguna clave, porque al final muchos dicen que la medicina es juega un rol importantísimo, pero la actitud y la mentalidad también, ¿no, Miguel? Totalmente. Yo, si quieres, por compartir además con alguien que admiro personalmente, lo sabe, me parece una de las personas más brillantes que tenemos en España, que es Mario Alonso Puig, que imagino que lo conoces, ¿no? Es una persona que es cirujano de formación, pero que luego pues decidió entender, tras casi 25 años ejerciendo la cirugía en Estados Unidos, se dio cuenta de que gran parte del proceso que tenía una persona cuando pasaba por una enfermedad tenía que ver con la parte quirúrgica, la parte técnica, la parte de medicamentos, pero había una parte de la actitud de las personas que influía de manera determinante en cómo, no solo por su transición en esa enfermedad, sino cómo resultaba luego todo ese proceso funcional, quirúrgico, químico, que tenía que ver con la medicación que recibía y todo el tratamiento. Y él se dedicó luego a estudiar pues, todo lo que ocurría en el cerebro, ¿no? Y ahora, pues como sabéis, es una de los principales conferenciantes que hay en España sobre temas de actitud personal, de well-being, etc. Bueno, pues él comentaba que es tan o más importante, incluso si él tuvieran que darle más peso a una cosa u otra, la actitud que tenemos ante los retos que nos pone la vida, evidentemente las enfermedades, es casi más importante que los procesos internos que uno puede ir desarrollando a través de esa enfermedad, ¿no? Y yo no puedo estar más de acuerdo. Yo siempre digo que yo creo que he tenido también suerte en las personas que me trataron, ¿no? Mi hematólogo, una de las primeras frases que se me quedó grabada como él quería, era Miguel, cuando me dijo lo que tenía, me dijo, grábate una cosa aquí, esto se cura. Fue el mejor consejo que me pudo dar ese médico. Porque cuando a mí me dijo, Miguel, esto se cura, yo tenía un desconocimiento total de lo que era esto.
Le dije, muy bien. Me dijo, ¿cuándo quieres empezar? Le dije, cuanto antes. Cuanto antes empecemos, antes terminamos, ¿no? Y siempre él me estuvo animando, Miguel, todo va perfecto, lo estás haciendo fenomenal, lo estás haciendo muy bien. Y yo creo que cada vez que iba a verle era como, voy a recibir una terapia ¿no? de seguir. Por eso yo creo que la persona que más sufrió, de verdad, honestamente, fue mi mujer. Creo que ella lo pasó peor que yo. Pero si me dicen quién lo pasó peor, creo que fue ella. Y por eso ella me regaña un poquito con cariño, ¿no? Y lo digo con cariño porque le da, no le gusta recordar, ¿no? Por todo lo que tuvo que pasar ella, porque Entiendo. sufrió mucho toda esa transición, ¿no? Porque al final es una vida en la que todo te va bien y de repente, ¡bum!, te pegan un bofetón, la que dicen, ojo, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos es efímero. Igual estás aquí, como de repente, pues ya no estás, ¿no? Yo creo que eso nos ayuda a los dos y a los que están alrededor nuestro a disfrutar más lo que tenemos, ¿no? Y no dejar para mañana lo que puedes disfrutar hoy, ¿no? Sí, la comprendo perfectamente a la jefa. Hay un libro muy interesante que leí hace muchos años, que en inglés creo que se llamaba The Silent Patient, ¿no? Como el paciente silencioso, que justamente era un libro escrito para las parejas de las personas que tenían cáncer. Que siempre son como el primer apoyo, ¿no? La roca, ¿no? Pero que también hay un sufrimiento silencioso, si se quiere, que no es sencillo y que muchas veces, aunque sin tener la enfermedad, sufren más que el que la está portando. Lo que sí me gustaría consultarte, Miguel, es muchas veces los que han sufrido o hemos tenido alguna situación muy estresante, ya sea de salud o de otras características, delante de nuestros ojos nos replanteamos muchas cosas de la vida, ¿sí? Después, si Dios quiere y la ciencia y uno contribuyen y uno sana o supera o se cura, es como que uno vuelve prácticamente al mismo lugar, pero habiendo pasado todo lo que pasó, ¿realmente somos capaces de poder quedarnos con esas enseñanzas, esos aprendizajes, esas lecciones que la vida te da, para no volver a repetir quizás algunas cosas que por desconocimiento, por lo que fuese, no estábamos haciendo bien? Sí, sin duda. Yo creo que te marcan, yo no diría que vuelves a nacer, pero yo creo que sí que te marcan, sobre todo, algo que todo el mundo ahora lo está aplicando mucho al entorno empresarial, ¿no? Que es el tema del purpose, ¿no? Del propósito. Y te hace pensar que cuando ya no estés, pues ¿por qué te gustaría que te recordaran, ¿no? O cuál es el legado que tú vas a dejar, o a quién has contribuido a hacerle su vida un poquito mejor, ¿no? De aquellos con los que has tenido ocasión de impactar o de tener un contacto, ¿no? Y cómo te gustaría que te recordaran. Desde ese momento, desde el año 2019, la verdad es que luego la vida creo que me ha dado la suerte de poder contribuir y estar en foros donde puedes tener un mayor impacto, a de verdad intentar mejorar la educación, mejorar las posibilidades de personas que a lo mejor no podían acceder a la educación que tenemos aquí en el IE, de poder también contribuir a que se entienda a nivel institucional y en gobiernos y en algunas organizaciones que tienen mucha capacidad para influir en lo que ocurre, ¿no? con la educación de las futuras generaciones, pues otros aspectos o elementos que no están teniendo en cuenta y que son los causantes de que estemos ahora mismo ante situaciones que a nadie le gustan y que nos gustaría que las futuras generaciones a las que nosotros estamos formando no repitan los errores que estamos cometiendo hoy nosotros, y que seguramente hay una parte de culpa de la generación anterior, pues que no supo reforzar, darnos aquellos valores o hacernos entender pues que hay cosas a las que debemos dar prioridad frente a otras, ¿no? Yo creo que eso estas cosas que te marcan o que te expresan te permite entender cómo desde tu humilde posición que cada uno de nosotros tenemos, pues podemos contribuir a dejar un mejor legado a las futuras generaciones, ¿no? Qué grande, Miguel. Bueno, gracias por abrirte y por compartirlo. Estoy seguro que muchas personas, yo incluido, agradecemos este testimonio, esta confesión en vivo, que seguramente a muchos nos hace bien saberlo. Así serio como lo veis, a Miguel, antes de salir al vivo, me estaba haciendo un par de bromas que me dejó así como... Que ser serio no significa ser aburrido, porque Miguel puede parecer un tipo serio, pero de aburrido, nada. Y le voy a pedir casi un imposible a continuación. Decías que llevas más o menos más de 2 décadas en el mundo de la educación y aparte en la vanguardia de lo que son las transformaciones
de los modelos, de las fórmulas, de los programas, etcétera, etcétera. Y me gustaría no hacer un repaso histórico muy denso, pero sí, ¿cuáles son las 3 o 4 cosas que en los últimos 10 o 20 años fueron los cambios más profundos, más trascendentes a mejor, quiero decir? ¿Y cuáles estás hoy identificando como esos cambios que comentábamos recientemente sobre inteligencia artificial y otros, que pueden ser los grandes cambiadores del juego para los próximos 10 o 20 años? Hombre, yo creo que si nos remontamos hace 2 décadas, ¿no? Uno de los grandes elementos que modificaron y tuvieron un impacto muy grande en la educación fue sin duda la posibilidad de impartir formación online, ¿no? Yo creo que eso al Instituto de Empresa, al IE, a IE Business School como institución, le abrió una oportunidad. Y yo, como tengo muchas anécdotas, quizá puedo compartir una con vosotros. Nosotros empezamos a impartir el MBA online el año 2001, hace 22 años. Increíble. Y recuerdo una entrevista una reunión con la vicepresidenta de Brown University, que es una Ivy League, que estábamos en Segovia, estábamos comiendo en Cándido, que es un sitio, como sabéis, muy representativo de la ciudad de Segovia. Y cuando estábamos hablando de cómo íbamos a impartir un programa que íbamos a hacer conjunto, el IE Brown Executive MBA, que es un tema de branding interesante que comento en clase, que ahora si quieres vuelvo a él. Y estábamos comentando cómo íbamos a hacer la parte online y recuerdo una frase que me dijo, Miguel, you are the experts. Digo, qué guay. Pero si sois Brown, sois Ivy League. Me decía que eran los pobres porque tenían un endowment de 15.000 millones y digo, ¿pero de qué me estás hablando, no? Pero es verdad, ella decía, you are the experts. Y yo creo que ahí el IE y esa posibilidad de impartir programas online cambió la manera de entender las posibilidades de la educación y cómo podíamos, no solo a nivel de máster dentro del IE, ¿no? Sino, sabéis que luego pues le acompañaron los Massive Online Open Courses, ¿no? Los MOOC, las clases de Coursera, todo lo que ha venido después, ¿no? Ahora los micro-credentials, ¿no? Que te permiten tener micro-credenciales, ¿no? Y formarte casi a la carta, ¿no? Con pequeñitas pildoritas. Creo que eso marcó un antes y un después en las posibilidades de la educación, ¿no? Sobre todo, como yo digo, de alcanzar el impacto que las instituciones podían tener, ¿no? Y aquellas instituciones como el IE, que entendió que tenía un papel que desarrollar y que podía impactar a más gente, pues con nuestros valores, entendiendo la transformación que podemos hacer en las sociedades gracias a la educación, pues yo creo que nos permitió aprovechar una oportunidad que no todas han aprovechado, ¿no? Y quizá yo diría que ese es el mayor, por no extenderme y no hablar mucho sobre ello, creo que ese ha sido el mayor disruptor. El segundo, si quieres ya hablando un poquito localmente, que me voy un poquito más adelante, año 2005-2007, que creo que ha marcado también un cambio importante a nivel internacional, fue la firma del Tratado de Bolonia en Europa. Es decir, cuando se firma el Tratado de Bolonia, lo que se pretende es crear un espacio europeo de educación superior, equivalente a lo que era Estados Unidos, donde tú podías estudiar medicina en UCLA y transferirte a Nueva York porque tus padres o tú mismo querías moverte y no tenías ningún problema en que lo que tú estabas cursando ahí se reconocía exactamente en la otra punta del país, ¿no? Y en Europa, si tú estudias medicina o estudias business en España, primero era un idioma diferente, no había ningún reconocimiento de los créditos que tú estabas estudiando y en el año, como digo, 2007 se crea el Espacio Europeo de Educación Superior, que ha permitido que esa movilidad que había a nivel profesional también se produjera a nivel educativo. Y eso, como digo, creo que ha sido una transformación no solo para Europa, porque hemos permitido la movilidad de estudiantes europeos, permitía impartir programas en inglés, con lo que permitía también Europa, excluido el Reino Unido, porque era su idioma materno, el poder ofrecer programas a todo el mundo. Y eso también creo que ha cambiado porque Europa es un actor principal en el mundo de la educación internacional, ¿no? Y ya si nos volvemos al momento actual, ¿no? y nos acercamos al momento que estamos viendo, creo que el que gana por goleada, ¿no? Y que eclipsa todo lo que ha ocurrido en los últimos años es la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que OpenAI, ChatGPT, todas las posibilidades que ofrece, es que esto, como yo decía ayer en una reunión después de que Sam Altman nos comentaba, ¿no? Que había estado el lunes aquí, ¿no? El CEO y fundador de OpenAI, decía, es que esto se lanzó en noviembre. O sea, es que parece que OpenAI no lleva ni 6 meses con nosotros. Y ha transformado y está transformando el mundo, las organizaciones, el modo en el que entendemos la educación. Esto acaba de empezar. O sea, esto no ha hecho más que empezar y lo que viene
es algo para lo cual tenemos que estar todos preparados y sobre todo anticiparnos, ¿no? Intentar ver o visualizar qué es lo que nos va a aportar, ¿no? Como posibilidad. Yo siempre digo que hay que ser también positivo en esto y no ver OpenAI como una amenaza, sino como algo que nos va a permitir oportunidades y crear oportunidades que antes eran inimaginables y ahora se van a poder hacer, ¿no? A nivel de escalabilidad, a nivel de optimización de recursos. Y también nos va a obligar a pensar, una frase que me gusta mucho, que algo repito yo muchas veces, es que en la educación resulta que hemos estado empeñados durante mucho tiempo en formar a gente con la misma metodología del siglo XIX, ¿no? Con profesores del siglo XX o siglo XXI y con el contenido del siglo XIX, ¿no? Y que tenemos que reinventarnos y que tenemos que hacer un esfuerzo en cambiar, y creo que OpenAI va a ser un acelerador que ya no va a permitir que coexistan dos mundos tan separados, sino que el que no esté ahí arriba se va a caer del caballo, ¿no? Y no va a estar. Muy buen viaje, muy buen recorrido, Miguel. Estaba haciendo memoria mientras hablabas. Yo creo que di mi primera clase online en el IE como profesor en la calle María de Molina, en un cuartito con 2 ordenadores, con el chat ahí en el costadito. No me acuerdo si Correcto. fue el año 2010 o por ahí, que era como, no veía a nadie, estaba hablando con una pantalla negra y era como surrealista todo. Pero me acuerdo que muy Correcto. poquito después el Financial Times, si no me equivoco, sacó el ranking de las mejores escuelas de negocios online y el IE fue primero como muchos años consecutivos, ¿no? Seguimos. El último Seguimos primero. publicado nos vuelve a poner como número 1 a nivel mundial. Ole, ole, ole. Oye, para el que no esté muy puesto, los que nos acompañan en los Totem Live, todo el mundo está muy puesto, así que tampoco voy a entrar muy en detalle, pero este lunes pasado, acá en la ciudad de Madrid, en la IE Tower, en la torre aquí en una zona espectacular de Madrid, estuvo el CEO y el fundador de OpenAI, Sam Altman, que vino de testificar en el Senado norteamericano para poder contar un poco las amenazas y las oportunidades de la inteligencia artificial y vino al IE sin escalas. Y él un poco lo que decía es que él quiere estar dentro de la academia compartiendo estas amenazas y oportunidades porque cree que la academia tiene un rol muy importante que jugar. ¿Qué otras perlitas te dejó escuchar a Sam Altman en esta disertación que dio este pasado lunes? Él es una persona positiva, es decir, que él tiende a pensar que hay que mirar a OpenAI desde la parte positiva que va a aportar en cuanto a, sobre todo hacía hincapié en la escalabilidad. Es decir, que a partir de ahora se van a poder generar startups, ¿no? Y como sé que hay muchas personas que nos escuchan y que te siguen, que son emprendedores, que son gente que tiene ese espíritu, ¿no? de iniciar proyectos de manera permanente, decía que iba a marcar un antes y un después en que podíamos gestionar empresas que hasta ahora hacían falta 100, 200, 300 personas y que una sola persona va a ser capaz de gestionar, ¿no? Con la posibilidad de la inteligencia artificial, que iba a hacer que se reinventaran y se tuvieran que replantear muchos puestos de trabajo, es decir, que no tendrían sentido, si mira la revolución industrial. Pero así como daba un enfoque muy positivo, yo diría que la charla fundamentalmente fue positiva, él sí quería también llamar la atención de los riesgos, ¿no? Y él, sabéis que lo ha equiparado muchas veces al riesgo nuclear también, es decir, oye, y por eso yo testifico en Senado, y por eso estoy intentando hacer, sabéis que está haciendo ahora una especie de World Tour en el que está intentando ir por países para explicar cuál es su visión de las oportunidades, los retos y los riesgos, ¿no? Y uno de los riesgos que él ve es que cree que esto tiene que estar bien regulado, ¿no? Tiene que estar bien controlado, porque si ya antes de OpenAI teníamos dudas, ¿no? Yo recuerdo pues el documental de Netflix, ¿no? De Social Dilemma, del dilema de las redes, ¿no? De cómo parece que vivimos en una sociedad de la elección o del choice, pero al final te pueden ir sesgando tu capacidad de elección para que creas que aunque estás eligiendo, no, que te han estado... No, igual que te ocurre con TikTok y todo el mundo lo entiende ahora, es que los vídeos que vas viendo te van llevando al siguiente vídeo y te crees que tú estás viendo TikTok, pero estás viendo solo la parte que TikTok cree que a ti te interesa y estás dejando de ver la película completa, ¿no? Y él explicaba que la inteligencia artificial es tan potente que puede multiplicar por mucho la capacidad de hacernos pensar al ser humano, que estamos dirigiendo nosotros y manejando el vehículo, cuando lo que nos está haciendo es creer
que somos quien maneja el vehículo, pero no lo estamos manejando, ¿no? Entonces él quería advertir mucho de ese riesgo, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado y entender que el potencial que tiene puede ser usado de manera muy positiva, pero que también tiene la posibilidad de ser usado de manera muy nociva y que hay que vigilar que esto no ocurra, ¿no? Y que él decía que él era incapaz de poder controlar los desarrollos que se iba a poder hacer sobre esto, ¿no? De la misma forma que con la energía nuclear había unos acuerdos internacionales que entendían los riesgos, pero que nunca puedes contar que todo el mundo, como lo vemos con la energía nuclear, esté al tanto o esté en el mismo barco, ¿no? Sí, es súper interesante el debate. Uno de los senadores del comité de seguimiento de este tema decía, bueno, antes que sea demasiado tarde debemos tomar cartas en el asunto y ya es tarde. Correcto. Ya es tardísimo. Entonces, a mí hay dos cosas que me preocupan. No sé si llegaremos a alguna conclusión o no, que son, vos fíjate, la emergencia climática, llevamos no sé cuántas cumbres y seguimos sin ponernos de acuerdo entre los países, ¿sí? Y tantos otros temas de comercio, conflictos armados, derechos humanos. Y ahora llega la inteligencia artificial, que primero no hay una inteligencia artificial, no es que OpenAI es la única inteligencia artificial. Mientras hablamos, tenés inteligencia artificial en Norteamérica, en Saudi Arabia, en China, en Israel, en Irán, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso dentro de un mismo país puedes tener inteligencias artificiales de extrema izquierda, de extrema derecha, no sé, de grupos, de todo. Con lo cual, yo veo muy difícil que podamos terminar regulando algo. Imagínate, en España no nos ponemos de acuerdo con el tema del agua, ¿no? Que es algo básico para un país primario, con el tema de país agroalimentario como España. ¿Cómo nos vamos a terminar poniendo de acuerdo con la inteligencia artificial? Si es que nos llegásemos a poner de acuerdo, ¿no va a ser muy tarde ya? ¿O más tarde todavía? Honestamente, yo creo que, reflexionando un poquito sobre sus palabras, creo que al final él es consciente de que es un brindis al sol. Es decir, que es como el que cuando desarrollas la energía nuclear y te das cuenta, ¿no? Pues el propio creador de la bomba atómica se da cuenta que lo que habían hecho con lo que él había descubierto no era precisamente lo que él esperaba fuera el uso por el que saltaría la fama la energía nuclear, ¿no? Yo creo que pasa algo parecido. Él sabe, yo creo que es más consciente que nadie y quizá por eso él está intentando contribuir, aunque igual, como tú dices, es un trabajo efímero, ¿no? Un trabajo estéril, el que es imposible controlar porque las posibilidades son tan amplias, pero sí yo creo que a lo mejor va en las consecuencias, ¿no? De haber contribuido a desarrollar esto, el advertir y que no luego le digan que no advirtió, claro, de que esto tiene ventajas y también tiene muchos riesgos que debemos saber administrar, ¿no? Aunque luego va a ser muy complicado. Sí, sí, sí. Y como no puedo estar más de acuerdo contigo, casi imposible. Él se quiere ir a dormir con la conciencia tranquila, pero destapó la caja de... Yo creo que es eso, ¿no? Correcto. Yo creo que es el que se da cuenta de lo que acaba de crear, que dice, Dios mío, ¿qué acabo de abrir, ¿no? He abierto la caja de Pandora y dice, wow. Pero lo ha abierto. Yo creo que al final, como ¿no? Cuando se habla de que si ¿qué hubiese ocurrido? Y justo yo creo que alguien... Hola, hola. No, hubo algo muy extraño acá, ¿eh? ¿Tú estás ahí? Sí, ¿no? Sí, yo te digo perfectamente. ¿Me oís? Hablamos de la caja de Pandora y hiciste guau, y de repente la alguna inteligencia artificial maligna nos bloqueó. Fue una cosa rarísima. No le ha gustado lo que estábamos diciendo. No lo puedo creer, qué barbaridad. Bueno, si el teléfono te escucha hablando de la República Dominicana y a los 2 minutos te aparecen banners de vacaciones en República Dominicana, no me extraña que si estamos hablando de las fuerzas del mal de la inteligencia artificial, nos hayan mandado este mensaje subliminal de ojo con lo que estáis diciendo, que os estamos viendo y escuchando. Es una señal, es una señal. Madre mía. Miguel, vamos a volver a la educación en términos prácticos. Uno puede decir, la inteligencia artificial puede ser una buena herramienta para hacer mejor research, para poder contrastar estudios, para poder tener un aliado a la hora de hacer deberes, pero también puede generar alumnos más vagos, con menos pensamiento crítico, que tengan que trabajar menos porque todo se lo hace la inteligencia artificial. ¿Cómo se prepara la academia o cómo se prepara el IE, lo que se pueda contar y compartir,
para utilizar la herramienta para el bien, pero al mismo tiempo combatir aquello que no es el bien, ¿no? Que es, aprieto un botón, hago los deberes, me presento y ya está, ¿no? Pues yo creo con algo que es muy tradicional, que forma parte de las humanidades, ¿no? Y que sabes que es uno de los pilares del IE, que es el seguir fomentando el pensamiento crítico. Yo creo que lo que estamos haciendo es lanzarle ahora mismo la pelota a faculty, a la parte académica, decirle, señores, esto es lo que hay y tenemos que reaccionar, ¿no? Y hay que anticiparse a lo que va a venir y sobre todo de manera positiva. Se le está pidiendo ya a los profesores que vean pues cómo se puede ser más eficientes en la gestión de la clase, cómo pueden utilizar pues los exámenes para que se utilice abiertamente inteligencia artificial, cómo pueden contribuir a la dinámica de una clase el que los alumnos estén al mismo tiempo viendo y contestando qué es lo que dice la inteligencia artificial sobre eso que están hablando, mejorando la capacidad de comunicación de personas. Yo el otro día también en una conversación muy interesante decía, no, es que esto es una amenaza, digo, según como lo veas, porque, claro, por ejemplo, para mí, a mí me parece que la inteligencia artificial lo que ha hecho también es democratizar el acceso a la educación. Dicen, no, es que se pueden copiar en los essays. Digo, esto ya ocurría. Digo, hay una figura que los que, bueno, pues han tenido la ocasión de estudiar fuera, en el extranjero o en Estados Unidos, saben que hay una figura que son los Education Consultants, ¿no? Las personas que te ayudan a acceder o a poder entrar en las más selectivas, ¿no? En las universidades más selectivas. Y son gente que se dedican a ayudarte, es decir, conocen muy bien esas instituciones, hacen un trabajo de consultoría y te ayudan a afinar todo lo que tú presentas, tu currículum, tus essays, a construir incluso, y hay empresas que se dedican a hacer esto, a construir una historia sobre ti. Es decir, generan, con lo mismo que hace la inteligencia artificial, una historia sobre ti, tu historia, y la hacen que sea una historia singular, con un propósito, para que la construyas y te diferencies del resto, ¿no? Como digo, eso solo estaba antes al alcance de unos pocos que tenían recursos para poder pagar esto. Ahora mismo OpenAI lo que hace es ponerlo a disposición de cualquiera, gratis. Con lo que eso siempre tiene que ser positivo, ¿no? El que haya ahora gente que tiene acceso a cosas que antes solo tenían unos privilegiados, ¿no? Y yo siempre digo, entiendo que formando parte de University, que es una institución evidentemente privada, cara, que alguien puede decir, ya, pero vosotros solo vais a una élite. Yo siempre digo que no, que una de las cosas que hemos intentado también fomentar aquí, y tú pues, los puedes también percibir como profesor, es que intentamos que la diversidad también venga por diversidad económica. Y tenemos unos programas a través de la Fundación muy, muy potentes. Personas que, como digo, reciben full tuition, room and board, 2 flight tickets para ir a sus casas para que puedan tener acceso a esto. Con lo que digo que al final yo creo que también la inteligencia artificial a faculty lo que les presenta es una oportunidad. Primero, para replantearse cómo van a ser sus clases a partir de ahora. Y de hecho yo empiezo ahora un Executive MBA blended, es decir, los que combina foro con videoconferencia, y va a ser mi primer Executive MBA que imparta con OpenAI. Y vamos a ver, y ya tengo cosas que estoy pensando para introducir en los foros, para introducir en las videoconferencias, que no impartí en noviembre, que fue el último que impartí, ¿no? Porque tienes que reinventarte. Y vamos a ver qué posibilidades nos ofrece, pero como digo, es algo que ya estamos pidiendo a faculty que se replantee cómo podemos mejorar no solo el delivery, sino la experiencia educativa del alumno, ¿no? Y ver cómo podemos utilizar esto para retarle intelectualmente y sobre todo para no perder tiempo en cosas que a lo mejor no aportaban valor, ¿no? Y que antes eran necesarias, pero que para un proceso de aprendizaje no tienen ningún sentido. Recuerdo, por ejemplo, que seguramente lo ilustra muy bien, estaba en un despacho de abogados hace nada con un socio y me decía, Miguel, ese es el Código Civil y Mercantil. Ahí está expuesto. Es un elemento decorativo. Nadie lee eso. Nadie lo lee. Y antes, cuando yo estudié la carrera, y este es un socio ya del despacho, cuando yo estudié la carrera, cuando teníamos que dominar y manejar esto. Eso no aporta nada hoy en día, nada. Porque somos un despacho internacional, porque tenemos que trabajar con diferentes jurisprudencias, y lo que tenemos es que desarrollar la capacidad para entender los múltiples sistemas jurídicos para afrontar un problema, ¿no? Pero cero, aporta cero que te memorices la ley, nada. No me aporta nada, ¿no? Y en cambio antes eso marcaba una diferencia. No, increíble. No, está buenísimo, muy clarificador, muy concreto. Al final se hace camino al andar y habrá que ir lidiando con la tecnología para entenderla, para ponerla en valor. También ahora cuando hablabas me acordé de mi primer clase en el IE con el Blackboard interactivo, que claro, hasta que le das a los botones correctos, sabes agrandar, achicar y mover,
Esto es un viaje, un aprendizaje. Hoy ya es lo más normal del mundo, ¿no? Lo normal sería no tenerlo. Pero quería volver un poco a la clase, ¿no? Al classroom. Cuando vos te parás al inicio de un ciclo académico a empezar a dar una clase y estás ahí con el futuro delante tuyo, ¿no? Jóvenes y algunos menos jóvenes. ¿Qué demandas tienen? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué temores tienen? ¿Qué sueños tienen? Además de cumplir con los programas y con los exámenes y con las presentaciones y con los trabajos y conocer gente, ¿hay algo en común que vayas viendo cada año que va cambiando con los años? ¿O siempre esa mirada fresca de inicio de curso tiene más o menos los denominadores comunes? Sí, yo te diría que los alumnos, y es un denominador común, lo que quieren es aprender, pero pasárselo bien. Creo que esa es la clave. Es decir, no, y tú me ha gustado mucho cuando has dicho, oye, a pesar de que parece una persona seria, no lo es, ¿no? Porque es verdad, es decir, yo creo que ellos entienden que vienen a una institución seria, que cuando van a una institución seria van a recibir una serie de conocimientos y competencias que van a desarrollar, pero quieren disfrutar de ese viaje también, ¿no? Y eso es lo que marca una diferencia. Al final esas pequeñas cosas que te quedan en la memoria son lo que hace que esa experiencia perdure en el tiempo, ¿no? Y eso solo tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con la capacidad técnica, lo que te han enseñado. Yo, por ejemplo, a los chicos más jóvenes a los que imparto clase en los programas Non-Experience les digo, no existían las redes sociales cuando yo estudié marketing y cuando hice mi MBA. No existían. Y vamos a hablar ahora de redes sociales. Y les digo esto, y eso es un ejemplo de que lo que estáis aprendiendo hoy es una parte de vuestro viaje, porque vamos a estar aprendiendo permanentemente. Y eso es algo que tenemos que tener claro, y la actitud ante el aprendizaje es lo que marca una diferencia. Aquellos que abrazan el cambio, aquellos que se sienten cómodos sabiendo que cada día tenemos que replantearnos lo que hacemos, lo que antes valía ya no va a valer, y esa actitud positiva frente al cambio es lo que va a marcar que seamos capaces de desarrollar con éxito lo que hagamos en cualquier ámbito, o de que estemos permanentemente amargados tratando de abrazar lo que tenemos y de no perderlo, porque eso es lo que nos ha ayudado a hacer lo que somos, ¿no? Creo que hay que sentir esa valentía, ¿no? Y como digo, no pasa nada por equivocarse siempre que no te equivoques con lo mismo, ¿no? O sea, De acuerdo. Pero De acuerdo. Ahora quiero ir en unos instantes a también tu rol más internacional, también en diferentes organizaciones e instituciones prestigiosísimas. Pero la última que te quería hacer en relación a lo que hablábamos recién, que vos ya de alguna manera tocaste, tiene que ver con la diversidad y con la inclusión. Porque una de las cosas que a mí siempre me gustó del IE es que es súper internacional. Vos entras en una clase, tenés 35 alumnos y hay 30 nacionalidades. Es una cosa como wow, ¿no? El punto de partida, es verdad que vos estás en admisiones también, con lo cual hay un filtro y un proceso muy, muy profesional, pero no es lo mismo tener un alumno de Egipto que uno de Suecia, un alumno de Perú, que un alumno de Estonia, un alumno de Argentina, que uno de Singapur. No digo que ninguno sea mejor y otro peor, digo que son distintos, ¿no? ¿En qué momento está esa conexión entre tantas diversidades en el mismo viaje compartido que vos enunciabas? Sí, mira que yo, como decías al principio, no estoy en La Torre, que es un edificio emblemático en la zona de Escalen de Madrid, y como es una torre bastante reciente, ¿no? La inauguramos el año pasado, en el 2021, mucha gente viene a visitar la torre, ¿no? Y la torre como espacio para la educación es tremendo, ¿no? Es un espacio que se diseñó desde su inicio pensando en que tenía que fomentar y que ayudar a todo ese proceso de aprendizaje. Pero yo siempre le digo a todo el mundo que nos visita que lo importante no es la torre, es lo que ocurre dentro de la torre, ¿no? Gracias a esas, como tú dices, 140 nacionalidades, pero como yo digo, la diversidad, y el lo tiene muy claro, la diversidad no es solo las nacionalidades, sino esa diversidad de backgrounds, ¿no? De formas de pensar, de razas, de origen, de orientación sexual. Creo que esa es la riqueza y lo que hace que seamos más tolerantes, que entendamos mejor lo que uno siente, que entendamos que la realidad que tú vives no es la misma que puede vivir otro. Y solo como anécdota, ¿no? Recuerdo una de las cosas más bonitas también que hemos desarrollado recientemente, tenemos lo que llamamos en nuestro Student Advisory Board, ¿no? Invitamos a 18 chicos de 18 países diferentes, los mejores de esos colegios, es decir,
top students, les pagamos su viaje, se vienen aquí y pasan una semana con nosotros, trabajando sobre temas de actualidad, y le pedimos que hagan al final una presentación sobre algo que les hemos... Son chicos muy, muy buenos. Y recuerdo dos frases de dos de ellos, que siempre me han gustado y me gusta compartirlas. Uno dijo, lo primero que me ha llamado la atención es que éramos 18 gallos de un corral, que estamos acostumbrados en nuestros colegios a ser el referente, a estar muy por encima del resto, y claro, llegas aquí y dices, no me voy a poner de acuerdo con estos 18 gallos. Y nos hemos dado cuenta de que, a pesar de que cada uno somos muy buenos, venimos de una realidad distinta, nos hemos puesto a común para trabajar en este proyecto, y la verdad es que el proyecto que hicieron fue fantástico. Pero luego hubo una frase de una chica que venía de Estados Unidos, cuando le preguntamos qué es lo que más te ha llamado la atención, qué es lo que tú destacarías, y me dijo, fíjate qué frase más fuerte ha dicho, que vivo en una mentira. 16 años, la chica. ¿Por qué es una mentira? Dice, porque es la primera vez que he salido de Estados Unidos y lo que me han contado sobre el resto del mundo, habiendo estado con gente de 18 países, no es cierto. Acabo de encontrarme gente brillante, magníficas personas que me han compartido lo que son sus países, lo que son sus regiones, y no me han podido fascinar más. Y no hay que ver el resto del mundo como una amenaza, sino que hay que ver el resto del mundo como una oportunidad para enriquecernos todos con la experiencia. Y decía ella, dice, tienen 16 años, no me puedo imaginar lo que puede ser eso cuando uno cuenta con más experiencia vital y profesional, ¿no? Y fue una frase que me pareció preciosa, muy bonita, y que además debe ser, yo creo que inspiradora para todos, ¿no? Que hay veces que sesgamos tanto a la juventud que luego lo que ocurre el día de mañana no es más que una consecuencia de lo que han vivido en esa educación que les hemos dado, ¿no? Lo que hace es volver nuevamente al papel tan importante que tiene la educación en el futuro, ¿no? Qué lindo, qué lindas anécdotas, Miguel. Ilustran perfectamente bien el espíritu del IE y también una juventud a la que algunos adultos quizás la quieren meter a todos en el mismo saco, en la misma bolsa, con un prejuicio enorme de que son vagos o que no sé qué o que no sé cuánto. No podemos hablar de la juventud habiendo miles de millones de jóvenes, como bien decías, diferentes orígenes, diferentes razas, diferentes backgrounds, diferentes todo. No podemos hablar de una misma juventud, pero sí, qué interesante cuando la educación juega ese rol que va mucho más allá de aprenderse un programa de memoria y que sí ayuda a tener pensamiento crítico, la capacidad de debatir, la capacidad de dudar, la capacidad de descubrir, ¿no? Como le pasó a esta chica de Estados Unidos. Hoy por hoy, Miguel, vos que estás en estos foros internacionales, con personas de tantos países también, ¿de qué están discutiendo? ¿Qué están debatiendo? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les ocupa? ¿Qué les motiva hoy por hoy cada vez que te encontrás con esos pares o colegas tuyos? Hay muchas cosas, wow, ahora hay conversaciones súper interesantes. Una de las que a mí me fascina más es cómo está cambiando el panorama de la movilidad internacional, ¿no? Ha habido tradicionalmente unos grandes focos de atracción prácticamente incontestables, que eran Estados Unidos y UK, que ellos mismos ya están trabajando por intentar evitar lo que se están viendo que va a ocurrir. Es decir, ahora en Estados Unidos están hablando del cliff, ¿no? Ven que va a haber una caída brutal, tanto por caída demográfica como por atractivo de estudiantes internacionales, como por la duda que hay en Estados Unidos, como bien sabes, del valor de la educación, ¿no? Por la inversión que requiere y que ha hecho que este año pues, se condonara la deuda de la educación a muchos americanos, ¿no? Entonces, sí, lo que ha sido el status quo se está siendo ahora mismo revisado. Eso es súper interesante, es uno de los grandes debates, cómo va a cambiar la movilidad internacional y cómo pues ya todo el mundo asume que Estados Unidos va a dejar de tener ese rol protagonista, va a ser adelantado por Canadá en muy poquito tiempo, cómo UK va a perder también la segunda posición, y hay otros retadores tanto en Europa como en Asia, y cuidado porque Asia va a tener un papel mucho más protagonista que ha tenido en el pasado. Eso es uno de los temas que me parece fascinante. El segundo tema, que me gusta más, esto lo que tiene que ver con well-being y belonging. Okay. El tema de belonging me parece fantástico y creo que es uno de los temas al que se le ha prestado muy poca atención y que tiene un impacto que va más allá de una institución educativa, ¿no? Tú diriges también un proyecto empresarial, una empresa. No entenderías tu empresa sin ese sentimiento de belonging de todos los que forman parte de Totem, ¿no? No entendería yo el IE sin que todos los que formamos parte del IE tuviésemos sentimiento de pertenencia. Nosotros hablamos de sentimiento de belonging de una institución. Cuando tú comentábamos, ¿no?, que somos 140 nacionalidades las que atraemos,
tenemos que hacer que esas 140 personas que vienen de realidades distintas, de culturas distintas, de idiomas distintos, se sientan que esta es su casa, que tengan ese sentimiento de pertenencia a una institución que probablemente no sabían ni que existía hace 2 años y que ahora forma parte de sus vidas y va a formar parte ya de sus vidas hasta que se mueran, ¿no? Y cómo tenemos que conseguir ese sentimiento de belonging, que es algo muy difícil y eso tiene una consecuencia luego con el well-being, ¿no? Y quizá eso me une al tercer elemento que yo quiero compartir contigo, cómo todos tenemos claro que la única manera de luchar por reducir los conflictos geopolíticos que hay, por las tensiones que se están produciendo a nivel internacional, solo hay una manera de luchar contra eso y es a través de la educación, ¿no? Sabéis que grandes frases que a mí yo creo que son muy inspiradoras, ¿no? Como la de Nelson Mandela, ¿no? Cuando decía que la educación es el arma más potente con la que uno puede luchar, o que la educación es uno de los mejores regalos que le puedes hacer a alguien. Es que es verdad, es que la educación transforma para bien o para mal. En la medida en que todos seamos capaces de entender que la clave de lo bueno y lo malo que estamos encontrándonos hoy en día, sobre todo de lo bueno, es una buena educación, intentemos entre todos que la educación contribuya a un mundo mejor, no a generar ni a hacer más diferencias, a intentar evitar que todos entendamos, como la frase Cabify que me gusta mucho, ¿no? El futuro cabemos todos, es verdad. En el futuro debemos caber todos y tenemos que respetar las diferencias porque todo eso contribuye a que este mundo sea tan fascinante, ¿no? Es increíble. Y dentro de esta movilidad, Miguel, ¿cómo está percibida España? ¿Hay un crecimiento a nivel internacional en el interés por estudiar el idioma español? El mercado US Hispanic no para de crecer. Iberoamérica, que nos explicaron acá, Miguel, que no hay que hablar de Latinoamérica, sino de Iberoamérica, que Latinoamérica es un invento de los franceses para tratar de burlar a España esa relación entrañable con Iberoamérica. Hoy, ¿cómo nos ven cuando se habla de España? También vos vas a decir, el IE es internacional, 140 nacionalidades, es como, no es España, pero está en Madrid, está en España, está en Segovia. Muchísimas personas que dieron vida y que dan vida al IE, evidentemente. Hay gente de Argentina, hay gente de Venezuela, hay gente de Estados Unidos, pero España está en el ADN. Hoy cuando vas no sé, a Gran Bretaña o a Singapur o a China o a Estados Unidos, vengo de España. ¿Qué reacciones recibís al respecto? Yo siempre de admiración, ¿no? Yo siempre creo que España tiene primero un lugar privilegiado. Es decir, me parece que igual que Florida, ¿no? Tiene un lugar privilegiado. España, estando en el sur de Europa, pues tiene un enclave y rodeada por mar, tiene un enclave y unas condiciones que no sería lo mismo el IE que estuviese, no quiero decir ningún país, ¿no? Pero por la duda, a cualquiera de los polos, ¿de acuerdo? Si estás en uno de los polos, es que está viniendo a la cabeza el chiste del argentino, ¿no? Que va a Canadá, ¿no? Qué bonita la nieve, ¿no? sí. Acaba el tío harto de la nieve. Pues es lo mismo, yo creo que tenemos un sitio que ayuda mucho, ¿no? Y de hecho, las cifras, sabéis que en cuanto al turismo están batiendo todos los récords. Ya España era el segundo destino turístico mundial, pues evidentemente eso ayuda a que España sea vista de una manera muy positiva. Y en muchos ámbitos, yo creo que España es un referente en muchos ámbitos, en gastronomía, en el deporte, evidentemente, y el hecho de que Madrid pues tenga el Real Madrid, Atlético de Madrid, y que tenga equipos que están jugando en las competiciones, eso ayuda mucho. Y sobre todo, como digo, tenemos un idioma que comparten 500 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Siendo uno de los que más se habla fuera del país, que lo tuvo, ¿no? Después del inglés, y descontando pues los que hablan ese idioma porque es una población muy grande. Eso es una riqueza que tienes, que te permite unas oportunidades que otros no tienen, ¿no? Entonces, yo creo que la imagen de España es muy positiva y lo que más sorprende es que en términos de educación, ¿no? Porque España no es un hub precisamente de I+D, no es un hub que uno pueda pensar que es el Silicon Valley, pero sí que España tiene un respeto importante, especialmente por las instituciones educativas internacionales, ¿no? Y ahí sí que, sin duda, somos un referente. Tú hacías mención a los rankings de escuelas de negocios siempre posicionan a varias instituciones españolas ahí como referentes, ¿no? Se ha hecho un excelente trabajo ahí de seriedad, de formar a directivos. Creo que todavía hay camino por recorrer por parte de algunas instituciones. No quiero generalizar, pero todavía hay instituciones que no ofrecen programas en inglés, que
y eso dificulta el que puedas convertirte realmente en un foco de atracción, pero yo creo que la imagen de España es muy positiva. Cada vez que salimos fuera, hombre, es cierto que el IE tiene un sesgo porque es como salir fuera y decir, ser del Real Madrid, la directiva del Madrid, y preguntar, oye, ¿cómo se recibe a España? Pero, pues es que saben que te reciben muy bien, ¿no? Se te ve muy merengue, Miguel. No sé si eres hincha del Real Madrid o no, pero bueno. Lleva, fíjate, soy del Atleti, para que veas, Muy bien. Bueno, para que veas. doble mérito, doble mérito. Doble mérito, fíjate que no estoy sesgado, soy del Atlético de Madrid. Y ya sé que has tenido alguno que también era un fan atlético. Pero yo creo que, o sea, por supuesto, todo se puede mejorar y el pensar que caer en la autocomplacencia es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas por mejorar esto y es algo en la que nosotros intentamos trabajar, ¿no? Qué bien. Sobre todo con las instituciones públicas, que entiendan que la educación para el país es una oportunidad, que hay mecanismos para hacer que se siga protegiendo al alumno nacional, a que la educación pueda tener una parte pública importante, pero que la consistencia de lo público-privado, la consistencia de impartir clases en español e impartir clases en inglés, te da oportunidades que si no, te estarías cerrando y que no tiene ningún sentido, ¿no? Y de hecho Estados Unidos está ahora mismo, como decía, con una preocupación importante a nivel institucional porque entiende que cuanto menos gente estudia en Estados Unidos, menor es el impacto de la cultura americana, de la afinidad a Estados Unidos y eso les preocupa, ¿no? Cuanta más gente visite España, cuanta más gente estudie aquí, siempre va a tener un trozo de su corazoncito vinculado a España y eso siempre va a generar algo positivo. Bien. Me encanta, así es. Es que justo acabo de volver de Singapur y quedé súper fascinado, ¿no? Con una historia que prácticamente empieza con la Declaración de Independencia en el 65, o sea, hace 4 minutos y medio, y uno de los pilares clave para este, no resurgimiento, este surgimiento de una de las potencias económicas, logísticas, educativas mundiales, que es este pequeño enclave, ¿no? Ahí en el sudeste asiático, haya sido invertir fuertemente en erradicar la corrupción e invertir a lo bestia en educación. O sea que cuando hablamos de educación, no es que es un eslogan bonito, no es que lo dijo Mandela o lo dijo Gandhi o lo dice este y el otro, es que está comprobado que los países que apuestan no de manera interesada u oportunista en la educación para cegar o para controlar, sino que los que de verdad quieren preparar a personas para el futuro, son países que tienden a ser mejor en el futuro que aquellos que no lo hacen. Mira, uno de los foros internacionales, Andy, esto te va a gustar, que compartimos en Cambridge hace apenas unas semanas. De ahí estaba desde IB, Bachillerato Internacional, estaba Cambridge International Assessment, universidades americanas como Cornell, Georgetown, NYU, británicas como King's College London, Cambridge. Estábamos hablando precisamente de este tipo de cosas, ¿no? De cómo había que enfrentarse a cosas que eran completamente diferentes y cómo la educación pues, podía ser un eslogan. Y lo que estábamos diciendo es que lo que hay que tratar de comunicar es que la educación es el mejor pasaporte para la felicidad de la gente, para el well-being. Es decir, no paramos de hablar de well-being y se nos olvida la pata de educación para el well-being. No hay well-being sin una buena educación, sin entender de verdad la suerte que tienes de haber podido aprender, de haber podido recorrer y compartir todos esos viajes de tanta gente que a través de una buena educación tú has podido conocer y que de otra forma no hubieses podido ni conocer, ni adivinar, ni siquiera imaginar, ¿no? Y cómo se nos olvida a veces ese vínculo entre felicidad y educación. Y no conocemos a nadie que niegue, que quiera que su sociedad, que su familia, que sus amigos, que sus compatriotas sean más felices en el futuro, ¿no? Qué grande, Miguel. Entramos en los últimos minutitos de este episodio número 19 de Totem Live con Miguel. Estamos entrando en estos últimos minutos de una charla que por mí podría durar varias horas. Lamentablemente para mí, Miguel tiene un montón de ocupaciones, es ultra responsable de un montón de ámbitos y obviamente no le vamos a robar muchos minutos más. Así que vamos a aprovechar estos últimos minutos para 2 cuestiones importantes. La primera, empezaste hablando de tus hijas al comienzo de esta charla. Hoy por hoy, como padre, como educador, como profesor, como responsable del presente y el futuro de la sociedad en lo que te compete, ¿qué serían esas 3 o 4 cosas, o 1 o 2, que más te preocupan sobre el futuro de tus hijas? ¿Y cuáles son esas 1, 2, 3 cosas que más te ilusionan sobre su futuro? Desde lo que está a tu mano o no a tu mano, y de qué manera uno como padre, escuchando a un experto como vos, puede predisponerse mejor o peor hacia donde están yendo nuestros hijos.
Pues si quieres, empiezo por la parte que más me preocupa, porque como te decía, soy una persona que siempre quiere el vaso medio lleno y así terminamos con la parte más positiva, ¿no? La parte más negativa tiene que ver con lo que vemos todo el mundo sobre la radicalización, ¿no? Sobre cómo se engaña a la gente, cómo se puede manipular a la gente para distorsionar la realidad, ¿no? Y cómo a pesar de que no conozco a nadie que haya nacido ¿no? con la inocencia de un niño, ¿no? Es alguien que tú le vas poniendo cosas y le vas formando. No conozco a nadie que quiera ser malo por naturaleza o que no quiera entender las buenas cosas que te ofrece la vida, que no sea porque le han estado metiendo cosas negativas, ¿no? Esa cantidad de cosas negativas que tú estás viendo que le están haciendo creer a la gente joven, ya hablo un poquito como padre, ¿no? De que son dogmas de fe o que son cosas que hay que criticar por el hecho de que hay que tener una posición crítica ante eso. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no podemos ver el lado positivo de que, por ejemplo, vengan personas de otros países a nuestro país? No tiene por qué ser negativo. Tiene que estar ordenado, tiene que estar regulado, pero por supuesto, claro que es positivo y es bueno porque España, Europa y el mundo tiene que seguir abrazando esa diversidad, ¿no? Entonces me preocupa esa radicalización que ves en ciertas sociedades, ¿no? De intentar preservar como lo de, ¿no? mi tesoro, y que todo es una amenaza, como decía esta chica de Estados Unidos. Eso me preocupa, ¿no? La capacidad que tenemos para manipular a las nuevas generaciones. La parte positiva, pues que creo que todavía hay mucho espacio para cambiar las cosas, ¿no? Para ser feliz. Yo una de las cosas que siempre le digo a mis hijas es: tenéis que ser felices con lo que hacéis porque es el mejor regalo que podéis recibir, ¿no? Dedicaros, tú eres otro ejemplo, yo soy un ejemplo de esto, cuando te dedicas a hacer lo que te gusta, es que además de ser bueno, es que disfrutas todos los días cuando te levantas. No es un esfuerzo madrugar cada mañana y levantarte porque tienes tantas cosas que hacer, o simplemente esta charla, yo también me quedaría horas, porque es que es hablar de algo que forma parte de tu trabajo, pero que no es tu trabajo, es algo con lo que disfrutas, ¿no? Entonces, mientras ellas sean capaces de disfrutar con lo que hacen, y no es mejor forma que garantizar que vas a disfrutar con lo que haces que educarte para ser bueno en eso que haces, pero no con el objetivo de acumular títulos, nada, sino que por el hecho de tener esa visión más amplia, pues vas a ser un mejor profesional, vas a poder afrontar retos que de otra forma pues ni siquiera te podías imaginar, ¿no? Creo que esa es la parte más ilusionante, de decir, oye, haz todo lo que quieras hacer porque eres capaz de hacerlo y tienes las herramientas adecuadas para poderlo realizar, ¿no? Creo que eso lo podemos aplicar a todos con los que tengamos relación, ¿no? Totalmente. Don Miguel, estamos llegando ahora sí al cierre de este episodio. Tenemos como sana costumbre de esta temporada 3 que antes de que yo despida el episodio, nuestro invitado pueda compartir un mensaje a modo de cierre, de reflexión, de despedida, algo que te hubieses quedado con ganas de compartir y no has compartido, algún mensaje inspirador, esperanzador o no. Pero en cualquier caso, estos minutos antes de la despedida son todos tuyos. Así que las cámaras y micrófonos van en vivo y en directo hacia la Torre IE, aquí en la ciudad de Madrid, y nos ponemos con los 5 sentidos para escuchar este mensaje de cierre de don Miguel Costa. Miguel. Pues mira, voy a parafrasear porque es una de las frases que a mí me gusta mucho utilizar cuando termino mis cursos, que es parte de la carta que Jeff Bezos mandó a sus accionistas, que como son personas de marketing, él hablaba del valor, ¿no? Y le decía a sus accionistas que lo importante es crear valor con todos aquellos con los que interactúas, ¿no? Y él lo aplicaba al mundo de los negocios, decía que si no generas valor no vas a estar por mucho tiempo en los negocios. Pero yo siempre digo que esa frase la podemos aplicar a la parte personal, ¿no? Que hay que intentar aportar valor a todas aquellas personas con las que la vida te da la oportunidad de interactuar. Y podemos crear valor económico, pero no económico, es decir, la gran parte del valor, no sé, la gente entiende que, bueno, pues yo le ayudo, ¿no? Ese no es el valor que uno tiene que dar, ¿no? Una sonrisa, un momento para saludar a alguien o no saludarle, el compartir una cerveza, un café. Yo creo que es cuando uno tenga claro que tiene que aportar valor a sus empleados, a su familia, a sus amigos, y siempre tenga eso presente, de que no tenemos que olvidarnos que hay que seguir siendo útil para las personas que te rodean y que todo el mundo puede aportar ese granito para hacer el día de hoy más agradable a alguien, pues que no perdamos esa capacidad para hacer mejor
el día o un minuto el tiempo que compartimos con los que nos rodean, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me gustaría compartir, si sirve de inspiración a alguien. Maravilloso, Miguel. Qué suerte que tienen los alumnos de tenerte, qué suerte que hemos tenido hoy todos los totemitas de escucharte. Gracias por tu valentía, gracias por tu valor, gracias por hablar claro. Creo que es una charla que nos queda a todos para volver a ver con tranquilidad, con una buena copa de vino, un buen mate, un buen café, un buen fernet, lo que cada uno quiera, porque la verdad que cada una de las cosas que Miguel nos fuiste compartiendo da para mucha tela y da para mucha reflexión. Así que en mi nombre y en nombre de todo el equipo Totem, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, por tu generosidad, de verdad, por todo el valor que nos has entregado ahora y antes también. Y la verdad que te daría un abrazo acá, te lo haré en persona. Lo dejamos pendiente, para cuando Queda el abrazo pendiente. Y ahora que me recordaste que sos colchonero, me dan más ganas de abrazarte todavía. Así que no, muchas gracias a ti, Andy, por la oportunidad y por sobre todo haber compartido este rato tan agradable contigo, que siempre es otro de esos momentos y de esas cosas buenas que uno tiene la oportunidad de disfrutar. No, genial. No, genial. De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron desde toda Iberoamérica y el mundo. Gracias por acompañarnos en los Totem Live. Gracias, Miguel. Enorme abrazo para todos y nos vemos en el próximo episodio, ya llegando al final de esta tercera temporada. El episodio 23 va a ser el último de la temporada 3, así que no se los pierdan los que vienen. Miguel, gran abrazo, gracias de corazón y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias.